voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte número 16 de una novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros. Esta es una novela escrita y publicada en el año de 1995 por el autor Jorge Volpi. Ya casi llegamos a la final del libro. Esta es la penúltima parte. Cuéntame, ¿te ha gustado? Te leo en la caja de comentarios. Por otra parte, esta novela parece más ensayo que thriller. Aunque está estructurada como novela policíaca, muchos pasajes funcionan como ensayos filosóficos o hasta sociológicos. Volpi analiza temas como la verdad, la moral, el Estado, la justicia, sin dar respuestas claras. Parece que nada resuelve por completo. Los culpables pueden ser inocentes, los inocentes pueden ser parte del sistema, y la verdad, pues queda difusa. Queda a tu consideración. ¿Les parece si comenzamos? No hay muerte injusta, sino vida interrumpida. Parte 16. ¿Cómo se inician los triángulos? Cuando los involucrados verdaderamente conforman este núcleo irregular pero inevitable entre las personas. ¿De qué modo se lleva a cabo esta asimilación pesadillesca que tanto se persigue? ¿Por la que tanto se lucha? ¿Acaso se da solo cuando los tres saben y aceptan su condición de participantes? En contra de aquellos que suponen que se lleva a cabo desde el momento en que un vértice une a dos extremos distintos. Pues solo el conocimiento y la aceptación del juego permiten cerrar esta figura sentimental que, de otro modo, quedaría incompleta. Esta no se forma cabalmente cuando todos los personajes no poseen las mismas condiciones, los mismos riesgos, los mismos placeres, las mismas desventuras. Los triángulos perfectos son aquellos en los cuales las relaciones se establecen equivalentemente entre los tres protagonistas, aún los del mismo sexo, y no me refiero a que las tres mantengan relaciones íntimas, juntos o por separado, sino a que todos reconozcan su sitio y lo acepten. Al menos este modo equilátero fue el que unió a María Elena con Nacho, a María Elena con el ministro y al ministro con Nacho. Las tres figuras se daban cuenta de su papel, de sus limitaciones, de sus ventajas y desde luego de la existencia y el papel, las limitaciones y las desventajas de los otros. Así se estableció. Alguien diría que así lo estableció María Elena, pero no es completamente cierto. Desde el principio, así lo supieron y así lo aceptaron, sin saber que pronto las tensiones al interior del triángulo terminarían por romperlo y convertirlo en un punto fijo y solitario en el espacio. La pérdida de las dimensiones. María Elena ante la desesperación de los dos restantes, pero que María Elena haya sido la única sobreviviente no la hace responsable absoluta de lo ocurrido, por más espantoso que sea, por más que queramos echarle la culpa de permanecer mientras los otros se han ido. Más bien, habría que pensar si es posible hablar de ello, de una culpa compartida o nulificada entre los tres, de un acto que los merece, engloba y condena por igual. Las razones de cada uno, sin embargo, no podrían resultar más reveladoras. Nacho, cada vez con mayor insistencia con su amor. El amor en estos casos siempre es el detonante de las desgracias. Y con su ciega voluntad de salvar a María Elena, de salvarla del influjo del ministro, dispuesta a sacrificarse con tal de poseerla o de poseer al menos su alma. Alberto, el ministro de Justicia, a su vez como el disciplente receptáculo del amor, de nuevo el amor, la derrota, de María Elena,
consciente o inconscientemente dispuesto a desafiar su imagen pública, las fuerzas de la luz y, por último, la propia María Elena, de algún modo eje y pretexto del destino, objeto de adoración de uno, a quien correspondía un poco a la fuerza, un poco por necesidad de vengarse, un poco quién sabe por qué, y a su vez, víctima del otro. Víctima solo en el sentido de quien está obsesionado con victimizarse inútilmente. ¿Culpables? ¿Inocentes? ¿De qué? La pasión, la noche y su concurrida fascinación por la muerte. Distinta en cada caso, pero, a fin de cuentas, un punto de contacto íntimo, en diversos niveles, entre los tres. Serían, a los ojos y la memoria de María Elena, la única sobreviviente, la guardiana del secreto, los únicos responsables de la tragedia. No ella ni sus manos, ni las manos de Nacho, ni la ceguera del ministro. No los hombres, sus fantasmas. Nacho no supo de la existencia de Alberto hasta que fue muy tarde, cuando su relación con María Elena era imposible de evadir, cuando su destino dependía, por cierto, de aquella mujer, de aquel espectro evanescente. Poco a poco, ciertos detalles, ciertos indicios, las marcas que solo los enamorados obsesivos son capaces de adivinar, le dieron la clave de la existencia del otro, de lo otro, de un ser que rebasaba el simple desborde necrófilo de María Elena. Cuando estaba con él, ella estaba ausente. María Elena no quiso confirmar sus sospechas, pero tampoco lo dejó de lado. Simplemente se cuidó más, escondió mejor su contacto con Alberto, continuó su adoración íntima con más silencio y más reserva. Mientras tanto, introdujo a Nacho en rituales cada noche más violentos, en el interior de la cofradía, fascinada ante su horror y su aceptación final, extasiada al comprobar el creciente poder que ejercía sobre él. A pesar de sus convicciones, Nacho estaba dispuesto a cualquier cosa por ella. No una simple estupidez, sino una estupidez llevada a sus últimas consecuencias, la voluntad de perderse, a robar cuerpos y a entregarse a ellos, y en el caso extremo, a decir de ella, aunque no creo que pudiese comprobarlo, a matar con el fin de proporcionarle la culminación de sus placeres. La primera vez que Nacho asesinó a alguien fue como un sueño, como una pesadilla intensa, y no una decisión largamente planeada. Él mismo no hubiese estado nunca de acuerdo con la palabra homicidio. No se trataba de despojar de la vida a un ser en pleno movimiento, con destino, sino de librar de un destino infausto a los desheredados de la vida, a aquellos que iban a fallecer pronto de cualquier modo, a los enfermos incurables. Una buena muerte que habría de servir para celebrar los deseos de vida de María Elena y sus cofrades, una parte del castigo anticipado que Nacho planeaba para sí mismo. Todo se limitaba a desconectar un tubo, a apagar un aparato, a inyectar una sustancia, una desaparición lenta pero indolora, casi un premio. Al menos algo que Nacho hubiese deseado para sí mismo en el momento de su propia muerte, y no la atroz venganza que se cernió sobre él. La contradicción era cierta, pero insalvable. ¿Por qué un hombre pacífico, culto, inteligente aunque extraño, como el Nacho que me tocó conocer en la escuela, se vuelve alguien capaz de asesinar sin remordimientos, de robar, de usufructar cuerpos, ya casi no humanos? ¿De qué modo se traspasa el límite de la insania con el solo pretexto de una mujer, del amor, de la salvación? ¿Cómo reconocer en él de antes al de después? En el hijo de padres ciegos, en el lector de novelas, en el escéptico revolucionario, en el cineasta frustrado, al homicida, al necrófilo, al demente. Sería no solo incorrecto, sino imposible tratar de mirar su vida hacia atrás, como si estuviéramos en una competencia para reconocer en sus actos previos los de sus últimos días, como si hubiese un imperativo que hilara cada decisión, cada extravío, cada acto, como si la vida de las personas fuese única, un desarrollo, un camino descifrable, como si, insensatos, nos obstinásemos en creer que su destino era no más que un medio para llegar a una meta, y que solo ésta,
la extinción, el horror, el desvarío, fuese memorable. Me gustaría mirarte, aunque fuese solo un momento. El tiempo real había desaparecido de aquella habitación. Solo la rutina de las comidas y de las conversaciones con ella me permitían adivinar más o menos las horas de afuera, tener una idea aproximada de la realidad. María Elena estaba, como de costumbre, frente a mí, aunque no pudiese verla, o más bien, como si ella y la oscuridad fuesen una misma cosa, y los conceptos de ver y no ver resultarían inútiles, improcedentes. Casi no te recuerdo. Cada día se me pierden más rasgos tuyos. Quiero saber con quién hablo. ¿Quién me descubre con su voz lo que va pasando? Entre menos me recuerdes, resultará mejor para ti. ¿Piensas que voy a denunciarte? ¿A hacer un retrato hablado que circulara por los supermercados y los videoclubes diciendo ¿se busca? Al menos no pierdes tu sentido del humor. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo ha sido tu vida después de lo que pasó? ¿A ti qué puede importarte? Yo solo te cuento lo que sé. Haz de cuenta que solo soy una voz, no alguien que pueda sentir nada ni tener vida. La parca, la pitonisa. Solo he tenido que volverme más prudente, no hablar con extraños, no salir durante el día. ¿Y sigues cogiendo con los muertos? ¿Qué más da? Traté de acercarme a ella, de tocarla, de comprobar que no era cierto lo que me había dicho, y que su cuerpo sería una muestra de su mentira, que había algo más que su indiferencia, su resignación o su desafío. Caminé a tientas. Me sabía la habitación de memoria, sigiloso sobre la alfombra. Estaba descalzo, buscando sentir su calor cercano, su aliento. Extendí mi brazo, mi mano, mis dedos hacia ella, en medio de la riada, del precipicio, y pude sentir su piel unos instantes, un segundo antes de que se alejara, de que se hiciera hacia atrás. ¿Quién eres, María Elena? La pregunta de siempre, la que nunca podría responderme, la que jamás sería contestada. ¿Me vas a decir qué ocurrió esa noche en el hotel? Insistí. Termina tu comida. Ya no nos queda mucho tiempo. Me sentía cada vez más iluminado en medio de mi noche eterna. Mi coraje había disminuido, y de pronto todo comenzaba a parecerme con claridad abrumadora, como si detrás de las tinieblas hubiese una forma diferente de distinguir los hechos, las siluetas y las claves del mundo. María Elena me lo enseñaba como una guía, como un factotum, que me iba conduciendo desde los límites del infierno hasta los territorios de la luz. No podía verla, pero, quizá por ello mismo, apareció en mi vida como la personificación de la verdad. 1. Alberto Navarro solo tiene en mente una idea, una decisión, un destino posible: convertirse en presidente, en el sucesor del presidente del Villar, en su candidato. Después de lograrlo será diferente. No tendrá que supeditarse más a las exigencias de los otros, sean ministros o su esposa, o María Elena, o las convenciones sociales del día y de la noche. Entonces cambiará hasta la última pieza del sistema, romperá las dualidades funestas, la separación entre el sol y la tiniebla. Su gobierno será prístino, nítido, transparente y luminoso. Mientras tanto, probará los males, los abismos, las furias. Se enfangará y continuará con sus rondas nocturnas, ordenando muertes y detenciones invisibles. Pero una vez que sea elegido, revertirá lo anterior, blanqueará los errores y las traiciones. Después de la edad de las tinieblas, un siglo de las luces, una nueva ilustración, un nuevo iluminismo. Rousseau y los enciclopedistas son sus pilares, sus modelos, sus metas, y su paso por el gabinete del Villar y las reuniones de Bonilla y la cofradía, apenas un mal necesario, un trance, un espinoso camino de pruebas, un pretencioso descenso a los infiernos, del que ha de salir purificado, incolume. Mientras tanto, también sigue al lado de María Elena,
pero solo hasta que por fin pueda deshacerse de ella y de los de su calaña, de su pasado, de aquellos que le recuerden sus desvaríos pretéritos, su debilidad, su complacencia. El suyo será un régimen cuyo emblema sea la luz, y cuyo primer sacrificio doloroso e inevitable tendrá que ser esa mujer que representa a la noche. Número 2. Ignacio Santillán, el ecuánime, el que siempre meditaba antes de actuar, el comedido, el parco, persigue en sus correrías nocturnas a María Elena, se escuda detrás de los árboles y las esquinas de los edificios y los portales de las casas. Sospecha y sus sospechas han de convertirse en realidad. Ella se ha vendido, ella lo traiciona, cuando sabe que en su mundo la traición es imposible. Ella está en peligro. Ideas que rondan su mente, inabarcables, desafiando la lógica precisa y abstracta que siempre lo caracterizó. Está seguro de que la encontrará con él, con su rival, con el ministro. Necesita probárselo para actuar en consecuencia. No son celos ni nada que se le parezca, sino una ansiedad que le recorre el cuerpo y que lo hace desvanecerse, que lo tortura. Él lo sabe aun cuando a María Elena le pareciera no solo absurdo, sino creíble. Ella solo es un objeto más del poder de Navarro, alguien sobre quien ejercer su dominio, tal como lo hace con sus subordinados que lo adoran y le temen, o con su legítima esposa y con sus hijos. Parapetado, oculto detrás de un camión de basura, observándola y ella dándose cuenta, Nacho se convierte en el remedio de sí mismo, en su peor fantasía, en su más grande derrota, pero que no puede evitarlo. Ella lo habita. Número 3. Navarro y su obsesión por hacerle el amor a María Elena bajo la regadera, como si necesitara limpiarse mientras lo hace, fingir que se lava, que es una especie de bautismo o renacimiento, una falta o un pecado a los que habrá de seguirles una expiación inmediata, una penitencia efectiva. Las aguas del origen los purifican, los lanzan a la dimensión contraria a la que los hizo conocerse. No por ello son menos violentos, pero la luz de la mañana y el líquido borran cualquier tacha. Luego, ya cansados, se recuestan sobre la tina y pasan horas y horas remojándose, ablandando sus músculos y sus espíritus, sumergiéndose en el pesado letargo del día. Casi un sueño, algo que al ministro le hará pensar, horas después, cuando esté con el presidente del billar, que sus recuerdos son una especie de pesadilla, parte de un mundo que no es real, que no le atañe y que está completamente desligado de su función pública. Al menos puede fantasear, lo hace sentirse mejor, seguro, incandescente, hasta que, como Lady Macbeth, se la meta en la cabeza la idea irreductible de que ni todo el océano sería capaz de limpiar la sangre que le entinta las manos, la oscuridad, la mujer que le empuerca el alma. Número 4. Más que perder la cabeza, más que despeñarse en la insania, es como si la inteligencia de Nacho se agudizara con los celos y las sospechas, con la pasión que vuelca en su oscura tentativa de salvar a María Elena. En medio de la creciente penumbra de su cuerpo, su mente es brillante y suave, lo suficiente para darse cuenta de la dependencia que lo rodea, de lo que ella hace para sojuzgarlo, de lo que le miente y de lo que le oculta, del destino que se labra al lado del otro. No tarda mucho en descubrir, en darse cuenta horrorizado, de que el otro, de que el sujeto por el que María Elena se pierde y lo tortura, es un político, un cerdo de los que gobiernan el país. Siente su derrota doble, luego no virtuoso, pero al menos distinto. No, María Elena se ha prendado de una revista, de alguien inferior, del rival, obvio del que se enamoraría cualquiera. Su obsesión entonces se bifurca. Ya no solo se trata de perseguir a María Elena, sino también al ministro, de conocer sus antecedentes y su pasado, y su vida íntima, sus relaciones y sus enemistades, sus gustos y sus defectos, sus hábitos y manías y actitudes, como si quisiera apresarlo. Trata de aprenderlo de memoria, de conocerlo mejor que nadie, de hurgar en su alma sin que él se dé cuenta, de disecarlo, de realizarle una autopsia aún antes de que esté muerto, de apropiarse de él, de la sombra de María Elena. Punto número 5.
La primera vez que se vieron los dos hombres fue, inevitablemente, en la morgue del viejo. Alberto había decidido no regresar, pero en aquella ocasión la insistencia de María Elena había superado sus fuerzas. Nacho también había dejado de asistir a las sesiones de la cofradía, desde que María Elena se había alejado de ellas para complacer al ministro. Y entonces, la mala suerte o el infortunio los hicieron coincidir en otra de aquellas fiestas, en una más de las ceremonias fúnebres que, sin que ellos se diesen cuenta, los marcaban y prefiguraban, y los unían de modo mucho más íntimo del que hubiesen imaginado. Ambos se saludaron cortésmente, y se ignoraron con diplomacia a lo largo de la noche. Si bien, colocados en los extremos, la mirada de Nacho no podía abandonar el rostro y la figura y la desnudez que María Elena compartía con el ministro. Antes del alba, ella se le acercó para despedirse. «Adiós», le dijo él lacónicamente, y se marchó por su lado. Ella podía seguir narrándome episodios y aventuras. Cientos de escenas en las cuales comenzaban a definirse las relaciones entre los tres. La acabada perfección de un triángulo que iba delineándose pese a la voluntad de sus integrantes. El oscuro recuento de sus celos y estertores y diferencias. Pero de cualquier modo, era como si nunca hubiese existido una explicación clara, una causa cierta de lo que habría de ocurrir después. ¿Acaso María Elena no me engañaba ni ocultaba nada? Pero también a ella le era imposible comprender lo que había sucedido. La trama en la cual ella era el centro. Se trataba de una elipsis insalvable, de un vacío que María Elena no podía llenar, y quizá nadie podría hacerlo. ¿Cómo Nacho y el ministro y ella habían llegado a lo que habían llegado? ¿Qué habían en sus personalidades, en sus características, en sus manías anteriores, que prefigurase el fin, su transformación, la violencia que habría de desatarse en ellos? ¿Qué pasó esa noche? La memoria traiciona rápido, se desvanece pronto, los recuerdos cada vez más alejados de su fuente original, velados por las rememoraciones posteriores que se van superponiendo una tras otra. Nacho lo odiaba, pero nunca creí que llegara a serlo. ¿Fue él? Me llamó desde el cuarto del hotel, agitado. Aquí lo tengo, me dijo. Ven por él. Quizás todavía lo encuentres caliente o algo así. ¿Nacho? Tomé un taxi y corrí a alcanzarlos. Estaba terriblemente asustada y excitada. Todo me daba vueltas. Salí del taxi y no sé cómo llegué hasta el cuarto. ¿Qué hora era? Temprano, 11, 12 de la noche. ¿El ministro estaba muerto cuando entraste? Estaba atado a la cama, sí, pero también estaba muerto Nacho, tirado en el piso. ¿Se suicidó después de asesinar al otro? ¡Lo mataron! No sé quién, ni por qué, pero lo mataron. Su cabeza ya estaba amputada junto a él. ¿Entonces no fuiste tú? Lamento decepcionarte. ¿Por qué te llevaste la cabeza entonces? Yo no hice nada, al menos no lo recuerdo. ¿Nacho mató al ministro o hubo un solo asesino de los dos? Tal vez Nacho actuó primero y luego alguien lo mató a él. En esos momentos creo que hubiera sido capaz, no sé. O quizás alguien aprovechó para acabar con los dos. ¿Un enemigo del ministro? No sé, carajo. Ya te dije que no sé. ¿Nacho lo odiaba tanto? Traté de retomar el hilo. Era peor que eso. Su temperamento no estaba hecho para soportar nuestro ambiente. Pensaba que debía salvarme de Navarro, que era necesario sacrificármelo. Para él, Navarro era la encarnación del poder contra el que siempre debe lucharse. Un crimen pasional, es eso. Nacho te amaba. Yo era el pretexto. Él siempre quiso inmolarse, cometer un acto extremo. Navarro también era un poco así. Quizás solo los tres hubiésemos sido inofensivos, pero la combinación, la cercanía y la distancia de nuestros temperamentos... María Elena se marchó poco después. Los relatos vagos, las alusiones perdidas, la ambigüedad, los secretos, el silencio. Tenía ahí a mi lado a la única persona capaz de explicar las conductas de Ignacio y del ministro, a la persona que más cerca había estado de ellos en los últimos momentos, y quizás a la causante de sus muertes. Y sin embargo,
Mi percepción de sus figuras no había mejorado mucho. Era como si resultase imposible arrancarle la verdad, o ella misma no la conociese, como si no fuera posible enfrentarse a las fuerzas desatadas por el poder, la pasión y la locura, como si fuese mejor callar. Lo único que me quedó claro fue que esa noche, la noche del crimen en el cuarto de hotel o de motel, el doble homicida, sin saberlo, sin imaginarlo siquiera, o Nacho, sabiéndolo en lo más extraño y abyecto acto de amor, le concedió a María Elena el mayor de los placeres. Cumplió el mayor deseo que ella hubiese podido desear, porque era irrepetible. Le permitió, por una vez, llevar a cabo la combinación ebria y fatal entre su amor por la muerte y su amor por alguien vivo. La unión de la noche y el día, la posibilidad de gozar, aunque fuese solo entonces, por unos minutos, con el cuerpo inanimado del ministro. Interrumpimos la programación diaria para dar un mensaje en red nacional del Dr. Corral Morales en relación con el homicidio del Dr. Alberto Navarro. María Elena tuvo a bien colocar en mi oscuro encierro un pequeño aparato de televisión. Por primera vez iba a distinguir colores en muchos días, para que no perdiese detalle de los nuevos acontecimientos. Desapareció la imagen de Gloria Zambrano, la protagonista de la telenovela de las 9, Amor de Mentiras. Apareció un logo del Canal de los Éxitos, luego un escudo nacional y por fin, después de un despliegue de rayos láser formando el escudo de la Fiscalía General y de varias tomas que enfocaban y desenfocaban su rostro con la música de Star Wars El Regreso, la mercadotecnia televisiva aplicada a la política, la figura majestática pero sonriente del Dr. Corral Morales. Haga un esfuerzo, doctor, se lo suplicamos. La gente detesta los gestos adustos. Pero si estoy dando los pormenores de un magnicidio. No importa el tema, haga como si le estuviera contando un cuento a sus hijos. De lo que se trata es de retener su atención. Y comenzó. Conciudadanos, distraigo su atención para hacer llegar a ustedes los resultados de las últimas investigaciones relacionadas con el homicidio del Dr. Alberto Navarro, exministro de Justicia de la República, y del individuo identificado como Ignacio Santillán, ocurrido el pasado día 26 de agosto. De acuerdo con los informes periciales, los dictámenes médicos, los testimonios del personal del hotel y del ministro de Justicia, y tras una cuidadosa reconstrucción de los hechos, hemos llegado a las conclusiones siguientes. Primera, que la noche del 26 de agosto, al doctor Alberto Navarro recibió una llamada anónima en la cual uno de sus informantes lo citaba para hacerle revelaciones urgentes a las 23 horas en el motel Delfín. Segunda, que en cumplimiento de su deber, el doctor Navarro se trasladó sin escoltas al citado lugar, donde fue recibido por el sujeto ahora identificado como Ignacio Santillán, presunto activista del FPLN, quien habría de hacerle importantes revelaciones sobre el movimiento guerrillero. Tercera, que en ese lugar el doctor Navarro fue adormecido con un somnífero introducido en la bebida y posteriormente amarrado, torturado y asesinado mediante herida de arma punzocortante en la región intercostal, incidida entre el pulmón izquierdo y el corazón. Cuarta, que en este homicidio Ignacio Santillán actuó solo y sin concurso de los demás miembros del FPLN. Quinta, que de forma posterior a este hecho, varios miembros del FPLN llegaron a la escena del crimen, donde, quizá por no seguir sus instrucciones precisas o por actuar sin previa consulta a la Comandancia General del movimiento, en una típica ejecución miliciana, Ignacio Santillán fue victimado y decapitado por sus propios compañeros. En consecuencia, la Fiscalía ha determinado seguir las siguientes acciones. Primera, continuar con la campaña antiterrorista que los cuerpos policiales mantienen en la ciudad. Segunda, llegar a sus últimas consecuencias en la investigación, a fin de hallar no solo a los autores materiales del crimen, sino también a los autores intelectuales. Tercera, establecer las posibles vinculaciones entre activistas del FPLN y miembros del gobierno, actuando con estricto apego a derecho. El gobierno de la República se compromete, como siempre, a continuar las pesquisas con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Un miembro del Consejo de Derechos Humanos ha sido nombrado coadyuvante en la investigación, y en virtud de la gravedad del caso, a la que se suma el secuestro del periodista Agustín Oropesa, se compromete a tener nuevos resultados
que ofrecer a la opinión pública en el término de 5 días. Muchas gracias, queridos conciudadanos. La falsa sonrisa del doctor Corral Morales se había desvanecido antes del final. La mía, en cambio, se transformó en rabia y sin pensarlo demasiado, estrellé el televisor contra el piso. La idea se incubó lentamente en la cabeza taciturna y mareada de Nacho, hasta que por fin explotó como un tumor largo tiempo oculto y adormecido. Un cáncer maligno cuyas manifestaciones, aparecidas de pronto, eran ya incontrolables. Tenía que eliminar al ministro, a su rival, al hombre que representaba la perdición de María Elena. Así de simple, quizá, pero quizá no. Pero no hay modo de encontrar las razones, no hay forma de profundizar en los exabruptos de una mente como la de Nacho. Internarlo resultaría de cualquier modo una caricatura. Que fuese un proceso arduo y penoso, o un simple capricho no exento de vínculos con su infancia o sus obsesiones de siempre, resulta irrelevante. Los homicidios, al menos si se trata de crímenes pasionales, pese a la rigurosa inteligencia con que son concebidos, son siempre un misterio, una conmoción, una duda. Ignacio conocía para entonces a la perfección los horarios y la agenda del ministro. Seguía sus pasos y casi podía adivinar sus movimientos. Para su mala suerte o infortunio, Alberto era metódico y ordenado. Las horas en las que veía a María Elena o los demás ministros. No le costó trabajo diseñar un plan, perfectamente creíble, simple y transparente para hacerlo caer. El Motel Delfín era un lugar frecuentado esporádicamente por María Elena. Ya un par de veces había llevado ahí al ministro, y a Nacho le pareció el escenario ideal para el montaje que estaba a punto de realizar. ¿Sabría desde el principio que iba a asesinar a Alberto? ¿O simplemente estaba probándose para ver hasta dónde era capaz de llegar? De nuevo, yo no podría decirlo. Parece que nunca sabremos si en realidad él llegó a convertirse en homicida o si fue víctima antes de atreverse a ello. Como acostumbraba cada vez que veía a María Elena, Alberto acudió al motel sin escolta, ocultándose de todos y sin dar ningún aviso a nadie. Cuando llegó, Ignacio lo esperaba. Al menos en esto el dictamen del doctor Corral Morales no era falso. Iba a proporcionarle algunos datos de suma importancia. Pero, ¿es que Nacho poseía algún dato relevante para aportarle al ministro como para que éste accediese a verlo? No sonaba lógico hasta que comprendí que un vacío se cernía en medio de la trama. De seguro María Elena me ocultaba algo. Solo un motivo podía hacer creíble un encuentro así entre los dos personajes de esta historia: el chantaje o su simulación. Claro, era la respuesta lógica. La candidatura de Alberto estaba en ciernes, y el único modo con el cual Nacho sería capaz de atraer al ministro era la amenaza de revelar sus incursiones nocturnas, su relación con los miembros de la cofradía, sus actuaciones extralegales, los datos que paciente y penosamente se había encargado de recopilar sobre él. No podía ser de otra manera. El ministro acudió a la cita y precipitó su muerte, así como la del supuesto chantajista, con quien habría de compartir la inmortalidad de la muerte. Las dos fuerzas en pugna habían quedado unidas para siempre, en el negro letargo de la noche. ¿Ha estado siempre aquí, escuchándonos? Sí. La voz del viejo sonaba cansada, aturdida, como si le costase trabajo mantener la respiración. Nunca lo había visto, pero desde que entró al cuarto, su silueta no podía ser la de María Elena. Supe que se trataba de él. Si su apariencia era en verdad un reflejo de sus palabras, debía ser un hombre enjuto, arrugado y macilento, una caricatura, una momia, casi un desecho. No la figura esbelta y bien vestida, incluso agradable, a pesar de su edad, que bajo el nombre de Joaquín Mercado aparecía en las revistas de alta sociedad, ofreciendo banquetes y recepciones en su calidad de ideólogo de los empresarios del país. «¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió realmente en el motel, verdad?», le pregunté. Nadie podría calibrar las fuerzas que se desarrollaron allí dentro, dijo Joaquín, o mejor, el viejo.
Pero más bien, debemos cuidarnos de las de afuera, ¿Por qué habla conmigo? porque ya no tengo nada que perder. Así que haz tus preguntas, que es tu trabajo. ¿Quién mató al ministro? Eres un periodista experto, ¿no? Por Dios, pregunta algo que en verdad importe. ¿Quién mató a Ignacio Santillán? Debiste preguntar a quién le convino la muerte de ambos. De acuerdo. Responde tú mismo. ¿Los enemigos del ministro? Aventuré. No, imbécil. Sus amigos. ¿Un crimen político? El crimen es lo de menos, muchacho. Ya no interesa si Ignacio lo mató por celos o no. Alberto Navarro era un político, y su muerte, inevitablemente, es política. ¿Usted apoyaba su candidatura? El presidente del billar es mi amigo. Solo queríamos que tomara la mejor decisión. ¿La cofradía? Muchos amigos, digamos. Pero la versión oficial dice que fue la guerrilla. Y también dice que la guerrilla te tiene secuestrado. Quería mirar sus ojos, encontrar en ellos la verdad, que absurdamente me revelaba ahora. Muerto el rey, viva el rey. Apuntó. Iturbe ordenó mi secuestro. Exclamé, sin dudarlo. Fue una de las condiciones que nos puso. ¿Para provocar la caída del ministro de Hacienda? No podíamos negarnos. Sigo sin entender. Luciano Bonilla, ¿cómo decirlo? Era el segundo de la lista. ¿Y lo que pretende Iturbe es? Sí, muchacho. Atar los cabos. Acuérdate que yo soy quien financió a la guerrilla. Y al ministro de Hacienda. Todo es lo que no es. Brillante deducción. Ahora solo nos resta esperar. Esas fueron las últimas palabras de Mercado. Como si se hubiese tratado de una premonición. A los pocos minutos se escucharon los primeros disparos. Y así concluimos la parte número 16 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros. Te invitamos a suscribirte, dale clic a la campanita, no te pierdas de más contenido. Ya casi llegamos a la final de la historia, te invitamos a escucharla desde la parte 1. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.